Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. Estoy de nueva cuenta teniendo el gusto de saludarlos. Voy a hablar en este video como una continuación de uno anterior referente al divorcio incausado en el Estado de México. En este video anterior hablo única y exclusivamente de lo que tiene relación con el escrito inicial de demanda. Ahora en este segundo video voy a hablar en relación al auto admisorio. Recuerden que cuando se presenta una demanda hay tres autos o tres acuerdos, mejor dicho, posibles que se pueden dar. El primero es un acuerdo admisorio de demanda, el segundo puede ser un auto de prevención y el tercero pues un desechamiento. Ya la tendrás que volver a presentar, ¿sí? Ahora en este video voy a hablar del auto admisorio. ¿Qué es lo que contiene el auto admisorio? Bueno, el auto admisorio se compone de varios elementos. El primero es la razón por parte de la oficialía de partes comunes, que le está informando al juzgado al cual está turnando la demanda que recibe una demanda inicial con sus copias, anexos, etcétera, toda la documentación que tú presentaste al momento de ingresar la oficialía de partes. Le informan por medio de un oficio. En la oficialía de partes se pone un número de oficio de toda esa documentación y se le presenta al juzgado de turno. Una vez hecho esto, tendrá que existir una firma de constancia legal por parte del juez y por parte del secretario de acuerdos. Posteriormente viene la parte que corresponde al auto, así lo dice literalmente, donde el lugar, la fecha, están recibiendo una demanda inicial por parte del actor fulanito de Abraham, quien está demandando, por ejemplo, en el procedimiento especial de juicio de divorcio incausado en contra de la parte demandada, fulanita de tal, en el domicilio que haya él señalado para esos fines. Una vez hecho esto, vamos al siguiente punto, que es la orden de formación del expediente físico, el cual se forma, como mucha gente los conocemos, con sus pastas de color rosa o amarilla, dependiendo del lugar, ¿sí? Con su número de expediente, y asimismo se ordena que se dé aviso por medio de un reporte al sistema de estadística judicial para poder tener seguimiento por internet. O sea, es un expediente físico y un expediente virtual. Posteriormente a ello se va a hablar de lleno de lo que es la admisión de la demanda, donde se tiene por presentada la parte actora, fulano de Abraham, demandando el procedimiento especial de divorcio incausado en contra de la parte demandada, quien tiene su domicilio en tal parte que está dentro de la jurisdicción del juzgado, ¿sí? Para lo cual este procedimiento se va a regir por 5 principios, que son el principio de inmediación, publicidad, contradicción, continuidad y oralidad. Estos 5 principios que vamos a ver más a detalle en otro video. Y en consecuencia se tendrá que correr traslado y poner a la vista la demanda a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho corresponda, tanto en lo que se refiere al juicio de divorcio como a lo que es la propuesta de convenio. Si no lo hace, habrá precluido su derecho, o sea, no lo va a poder hacer con posterioridad. Una vez agotado este punto, se va al siguiente punto, que es la fijación del día y la hora para que tenga verificativo la audiencia inicial. En el Estado de México hay una audiencia inicial o de avenencia, en la cual las partes tendrán la oportunidad de hablar frente al juez, al secretario o su auxiliar, a efectos de dirimir sus controversias. Si lo logran superar, entonces se dará por terminado el procedimiento, ya no se va a continuar con el proceso o el procedimiento especial de juicio de divorcio incausado. Aquí es muy importante saber lo siguiente:
¿Qué pasaría si la parte actora, sabiendo que va en compañía del actuario a emplazar a la parte demandada y la parte demandada no les abre la puerta? O sea, no está en el domicilio y no se puede diligenciar el emplazamiento a juicio. Podría ser que la parte actora piense o diga, bueno, no tiene caso que yo me presente el día y hora que está ordenando el juez para que tenga verificativo la audiencia de aveniencia, en razón de que no se va a presentar mi contraparte. Si eso llegara a suceder, lo que va a pasar es de que se va a concluir el procedimiento de juicio de divorcio incausado, ya que se presumirá que la parte actora ya no desea continuar con el divorcio, así que mucho cuidado. Si no logran emplazar la primera ocasión, tendrán que presentarse de todos modos a la audiencia. Se va a fijar una nueva fecha de audiencia. Si la parte demandada no asiste, aún habiendo sido emplazada, entonces se dará curso al divorcio, a la disolución del vínculo matrimonial. Aún así, si las dos partes comparecen y en la primera audiencia no se llega a una buena composición, entonces se va a fijar una segunda fecha, o sea, una segunda audiencia de aveniencia. En caso de que no se llegue a ningún arreglo, se va a dictar la disolución del vínculo matrimonial. Otro punto que vamos a ver en lo que es el auto de admisión es el requerimiento para la publicación de datos personales. Generalmente las partes, cuando no tienen inconveniente que se publiquen sus datos personales, no hacen manifestación alguna. Entonces se da por hecho que dan el consentimiento para que se publiquen sus datos personales. Si no quieres que se publiquen tus datos personales, tendrás que hacerlo o solicitarlo por escrito y en el término que te fije el juez. El siguiente punto será la invitación para la solución de controversias por medio de la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, por medio de las unidades de mediación, lo que se le llaman mecanismos alternos de solución de controversias. Hay en materia civil, materia familiar, materia penal, en varias materias. ¿Okay? El siguiente punto va a ser el domicilio para oír y recibir notificaciones. Puede ser tu domicilio dentro de la demarcación o la jurisdicción del juzgado, o los estrados, o sea que te van a notificar por lista y boletín judicial. Y el último punto del auto admisorio será el notifíquese. Acuerda y firma el juez de lo familiar, fulanito de Abraham, en compañía de su secretario de acuerdos, el licenciado fulanito de Isaac, y notifíquese. Y van a tener que aparecer las firmas tanto del juez como del secretario de acuerdos, porque firman y dan fe. ¿Sí? Y esto es todo en relación al auto admisorio. Ahora tendrás que llevar a cabo el emplazamiento, ¿sí? Junto con el actuario. Ya tuviste que haber turnado tu expediente para que agende cita con el actuario o la actuaria judicial y así vayan juntos a emplazar a la parte demandada. Y una vez hecho esto, tendrás que esperar y llegar puntualmente con 15 minutos de anticipación a la audiencia. Y ya veremos con posterioridad qué es lo que sucede en la audiencia de aveniencia. Si te gustó el video, por favor comparte, dale like, comenta, y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las novedades de nuestros nuevos videos. Muchas gracias, hasta pronto y estamos a la orden.